Cordial a todas aquellas personas que me pueden ver por este medio de YouTube. Mi nombre es Elvin Cordero, estudiante de Derecho, y vengo a hablarles sobre una temática que es el recurso de casación de carácter civil, que efectivamente es un recurso de carácter extraordinario que se encuentra establecido taxativamente en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, que establece efectivamente que el recurso de casación puede proponerse contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios civiles o mercantiles cuya cuantía principal puede exceder de un determinado monto, contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios especiales contenciosos, también que cuya cuantía pueda exceder, y de tercero, contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, y por cuarto lugar, contra las sentencias de los tribunales superiores que conozcan en apelación a los laudos arbitrales. El recurso de casación tendrá unos lapsos de formalización señalado en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, que establece que admitido el recurso de casación o declarado con lugar, el de hecho comenzará a correr desde el día siguiente al vencimiento de los 10 días computados que se dan para efectuar el anuncio en el primer caso, y en el día siguiente al de la declaratoria con lugar del recurso de hecho en el segundo caso. Un lapso de 40 días más el término de la distancia que se haya fijado entre la sede del tribunal que dictó la sentencia recurrida y la capital de la República, computando en la misma forma, dentro del cual la parte o partes recurrentes deberán consignar un escrito determinado razonado, bien en el tribunal que admitió el recurso si la consignación se efectuara ante el envío al expediente, o bien directamente en la Corte Suprema de Justicia por el órgano o cualquier juez que pueda autentificar, que contenga en la misma orden en la orden deberá expresar nuevos requisitos de carácter intrínseco, como es la decisión o decisiones contra las cuales se recurre, los quebrantamientos o omisiones a que se refiere el artículo 313 ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil, la denuncia de haberse incurrido en algunos de los casos contemplados en el artículo 313 ordinal 2 del Código de Procedimiento Civil por falsa aplicación errónea de las leyes, la especificación con exactitud de las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debe aplicar con principio de axiología y para resolver la controversia, y el recurso, la recusación e inhibición que se proponga contra los magistrados de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia no suspenderá el lapso de formalización. El recurso de casación tendrá también una temática que se llama los anuncios del recurso de casación, que se encuentra establecido efectivamente en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, la norma adjetiva de carácter civil, que establece en sus dos primeros preceptos: el recurso de casación se anunciará ante el tribunal que dictó la sentencia contra la cual recurre dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del lapso indicado en el artículo 521. Solo en el caso de haber imposibilidad material de hacerlo, ante aquel podrá anunciarse ante otro tribunal o ante otro registro notariado. Ahora bien, de la diligencia hay determinadas diligencias que se tienen que hacer. Si bien el recurrente empleó el verbo el tiempo futuro, la sala hay determinadas jurisprudencias que establece que el artículo 314 no establece formalidad especial para interponerlo, por lo que el planteamiento del recurrente era impugnar la sentencia del superior realizando en un tiempo oportuno. El artículo 314 también establece la pauta que el anuncio de recurso de casación se debe efectuar ante el tribunal que dictó la sentencia y excepcionalmente ante otro tribunal o ante un registrador o notaría de la circunscripción determinada. El recurso de casación tendrá una determinada admisión por efecto perentorio en el día hábil siguiente de vencer de los días de despacho que se conceda para anunciar el recurso de casación de acuerdo a las formalidades establecidas en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil. El tribunal competente para oírlo lo admitirá o lo negará en su defecto. En caso de admitir, hará constar el día del calendario que corresponde al último de los 10 días que se dan para el anuncio. Para conceder el recurso, el juez contestará si se han cumplido los presupuestos de admisibilidad. Primero, presupuesto subjetivo, que el anuncio lo hizo la parte o las partes a quienes la sentencia ha causado una determinada gravedad. Presupuesto objetivo, que la decisión es recurrible en esa oportunidad y que han cumplido las condiciones de modo, tiempo y lugar para anunciarlo. Admitido el recurso, el juez enviará el expediente o le remitirá a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia sin que pueda el contrarrecurrente oponerse a ello, pues cualquier objeción de la admisión deberá presentarla en el escrito de contestación. La sala, procediendo de oficio a instancia de parte, se pronunciará sobre la admisibilidad del recurso en punto previo de la
la sentencia de casación. También tiene un perecimiento rápido. El artículo 325 del Código de Procedimiento Civil ordena que se declare perecido el recurso sin entrar a decidirlo cuando el escrito de formalización no presente los lapsos señalados en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil o no llene los requisitos exigidos en el mismo artículo. Son dos supuestos diferentes, artículo 325 y artículo 317. Y efectivamente, si el recurrente en su escrito de formalización no cumple los requisitos en el artículo 317, porque la sola presentación del escrito determina concluido el lapso de formalización, se inicia la oportunidad de contestación de la demanda. Solo después de concluida la sustanciación pasa el expediente al estudio de los magistrados ponentes. La falta de cumplimiento de dichos requisitos solo se hará evidente luego del examen del escrito de formalización, por lo cual el mandato legal se declara perecido el recurso sin entrar a decidirlo. Debe entenderse en este caso en el sentido de que se declara su extinción sin entrar a decidir sobre lo alegado. Por otra parte, puede suceder que en algunas de las denuncias cumplan con los requisitos legales y en otras no. En tal caso se desecharán las denuncias mal planteadas sin declarar perecimiento. La sanción de perecimiento se aplicará cuando no se presente oportunamente el escrito de formalización o este no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 317, no por falta de observancia de las reglas establecidas por la jurisprudencia para la fundamentación de los escritos. También el recurso de casación tendrá de carácter intrínseco el escrito en virtud en las formalidades que debe cumplir el escrito conforme a lo establecido en concordancia el artículo 17, que establece que los requisitos tienen que ser las decisiones, el quebrantamiento u omisiones, las denuncias de haberse incurrido en alguna, las especificaciones en la norma jurídica que el tribunal de última instancia debió proceder y aplicar y no lo aplicó ni llevó a cabo la axiología para resolver la controversia. De acuerdo a determinada jurisprudencia, el artículo de 317 en lo relativo al escrito de formalización establece con carácter de obligatoriedad una orden de prelación en las denuncias, además de imponer un concepto de formalizante, la obligación de señalar las disposiciones de la ley que real o verdaderamente deben resolver la controversia o deben llevar a cabo una resolución en la controversia planteada. Hay casos en que hay quebrantamiento de forma. También hay que hablar de quebrantamiento de forma y de fondo. Los quebrantamientos de formas procesales es menoscabo del derecho de la defensa a la tutela jurídica efectiva que puede incurrir en el proceso. Conduce a la decisión definitiva que resuelve controversia en la propia decisión recurrida. La casación ha establecido en numerosos fallos la técnica de formalización para el caso de quebrantamiento de formas procesales. De acuerdo con la doctrina, la sala de formalizantes, además de encuadrar la denuncia en el ordinal 1 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, debe cumplir con determinados requisitos, como es la explicación de la cual ha sido la forma quebrantada u omitida, indicar cuál es el quebrantamiento u omisión de norma, explicar el quebrantamiento o menoscabo del derecho a la defensa si ha sido el juez de la causa y efectivamente también por lo establecido en el artículo 208 de la Ley Atestiva Procesal, la norma expresa contenida en las disposiciones generales del artículo 15 y los particulares que acarrean el menoscabo del derecho a la defensa, los cuales resultarán ser realmente infringidas por la recurrida al no decretarse en ella la disposición de nulidad cuando la omisión o el quebrantamiento de la forma que menoscaban el derecho a la defensa que ha sido lesionado por el propio juez de la recurrida. Y por último, ulteriormente, la sentencia de casación. La sentencia es la resolución jurídica que se toma al final de todo procedimiento en virtud que viene a resolver toda la controversia planteada por las partes recurrentes. La sentencia de casación debe contener las tres partes clásicas de las disposiciones de instancia, en virtud que es la narrativa, la emotiva y la dispositiva, y todos tienen un carácter de prelación porque llevan a cabo la resolución jurídica. En la narrativa van contenidas las disposiciones legales denunciadas por el recurrente y los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan estas denuncias, señalando la infracción de forma o de fondo en que haya incurrido el juez de instancia. La motiva segundo lugar, se inicia por lo general con alguna de estas expresiones: la sala para decidir, la sala observa o la corte observa, en virtud que es una alegación que lleva a cabo como una gran resonancia, y luego se explica la doctrina que versa sobre la cuestión jurídica planteada por el recurrente. Es la parte más importante y de carácter también de prelación, evidentemente, en virtud que es la parte donde lleva a cabo, no extrapola, no lleva a cabo una extrapolación, sino
una alegación afirmativa. Finalmente, la dispositiva o ulteriormente la dispositiva que contiene la decisión sobre la denuncia en la cual acoge o rechaza la infracción denunciada. Cuando se decide el recurso declarado con lugar o alguno de los infractores de forma, la Corte se abstiene a conocer de las otras denuncias formuladas decretando la nulidad y la sentencia se repondrá a la causa o estado en el momento del proceso donde se cometió el quebrantamiento de forma, bien sea en un acto durante el transcurso del proceso o bien en la misma sentencia para establecer el orden procedimiento infringido, comenzando el proceso desde la etapa donde se cometió la falta. Por último, los lapsos para dictar sentencia. Establece el artículo 319, concluido la sustanciación del recurso en la forma indicada en el artículo anterior, artículo 318, la Corte la Corte de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia tendrá un plazo de 60 días para dictar su fallo sobre el recurso que se ha propuesto. Ahora el Tribunal Supremo de Justicia tiene unos determinados lapsos. Evidentemente, el lapso que tiene la Sala de Casación Civil, el tribunal para sentenciar, así como la que tiene el juez de reenvío establecido en el artículo 319 y 522 de la norma adjetiva. La Sala también constitucional se ha pronunciado en función de estos determinados días que son computables, en virtud que el lapso para dictar los determinará, son determinados 60 días. Claro, pueden computarse, pueden no computarse, evidentemente, y hay retardos procesales que imperan en nuestro